Muy buenas tardes a todos los que se están conectando de distintas partes del mundo para esta nueva sesión del curso de formación y crecimiento personal. Gracias a todos los que se están conectando nuevamente a este curso de formación y crecimiento personal, la sesión número 5. Para todos aquellos que preguntan acerca de las lecturas, del material que yo menciono que voy a ir subiendo en mi página, está todo en la página web mía. Ahí lo pueden encontrar. Vamos a poner aquí en la pantalla, pero pueden ir a mi página web donde van a encontrar toda la información al respecto, especialmente con algunas de las notas, anotaciones y demás. Para todos los que han hecho la donación para el curso, voy a estar enviando material en este próximo fin de semana para que vayan ya leyendo y profundizando y demás, asimismo como el trabajo práctico para los que quieran hacer el certificado del diploma. También los invito a unirse a mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en este canal, en Twitter, como Pablo Muñoz Iturrieta, lo mismo que en mi página web. Ahí mismo les voy a mostrar ahora en este momento dónde pueden ir a, a encontrar el material. Vamos a ver si aquí lo puedo compartir. Muy bien. Aquí dentro de mi página web van a ver que hay distintos artículos. Simplemente tienen que ir a los que dicen curso de formación y crecimiento personal y ahí mismo, por ejemplo, si apretamos en el número 4, que lo publiqué esta mañana, van a encontrar distintas notas, resúmenes y demás correspondientes. En algunos de ellos incluso pongo la bibliografía y luego aquí van a ver el video del mismo curso. Así que los invito a todos a unirse, los invito a todos a revisar y demás este material, esta información. Para todos los que hayan donado para el curso, muchísimas gracias por la donación. Hay tiempo para hacerlo cuando ustedes puedan, incluso si no pueden ahora, más adelante, cuando puedan, no hay ningún problema y en ese momento recibirán el material y acceder al diploma y el certificado y demás. Así que muy bien. Quería también agradecer a todos los que han enviado cantidad de preguntas, a los que me han contado sus historias, muchos que comparten situaciones que han vivido en el pasado, muchos que dicen, por ejemplo, ojalá hubiera visto este curso hace 20 años, hace 10 años, hace 15 años, o incluso algunos me dicen, ojalá mis padres hubieran hecho un curso como este para haberme educado de mejor manera. Pero les voy a aconsejar que es mejor nunca lamentarse sobre el pasado, sino que lo que tenemos que hacer es, en base a lo que conocemos ahora, actuar en conciencia y tratar de ser las mejores personas que podamos ser. Y en este curso, les mencionaba yo la semana pasada, los menciono aquí también, debido a que han salido muchas preguntas que me han llegado, muchos cuestionamientos, incluso muchos pedidos de ayuda, he decidido el mes que viene dar un curso que voy a tener mucho material para entregarle a todos aquellos que lo hagan. Va a estar muy interesante porque no hay mucho de esto, no se habla lamentablemente mucho de esto en español. Voy a dar un curso que se va a llamar así, Hijos homosexuales, lesbianas, ¿qué hacer para prevenir o curar? Y va a ser un curso no solamente para padres que estén experimentando esto o personas que estén experimentando atracción hacia el mismo sexo, también está dirigido a ellos, sino también para aquellos que realmente quieran tener una relación fuerte con sus hijos y quieran evitar en la formación de sus hijos cualquier problema afectivo, cualquier problema emocional. ¿Cómo fortalecer? Es lo que yo al comienzo de este curso mencionaba como los aspectos negativos del crecimiento. Aprender muchas veces de las falencias, de los errores que vamos encontrando en nuestra vida o en las historias de otras personas para entonces formar una familia más fuerte. Entonces los invito a todos los que quieran participar en este curso, lo voy a anunciar más adelante en esta misma semana para anotarse, si no también se pueden anotar simplemente enviándome un mensaje de WhatsApp como se han anotado la mayoría a este curso. Vamos a comenzar entonces con la sección de hoy. Veníamos hablando en este curso de formación y crecimiento personal, veníamos hablando acerca de
lo que llamábamos la afectividad humana. Y especialmente veníamos hablando de la virtud de la ecuanimidad, una virtud que nos ayuda a mantenernos estables ante distintas situaciones, una virtud que nos ayuda a guiarnos de acuerdo a nuestros principios y no por nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos del momento, que muchas veces eso nos puede destruir. Y esto vale para distintos tipos de principios, principios de la razón, principios intelectuales, principios de la fe, principios morales. Es importantísimo que el hombre, el ser humano, se dirija de una manera que sea acorde a su propia naturaleza y guiarse por los sentimientos, guiarse por la autopercepción, como hoy se dice, guiarse por sentimentalismos, puede destruir a la persona totalmente, lo va a llevar a la destrucción. Y entonces vamos a hablar hoy de dos cosas. Vamos a hablar de cómo formar esos afectos, cómo formar esos sentimientos por medio de esta virtud, pero luego vamos a hablar de qué pueden hacer los padres en cuanto padres, especialmente en relación con sus hijos, para crearlos o criarlos emocionalmente fuertes, que sean niños estables, que sean niños que no tengan problemas afectivos en el futuro, que sean niños que no tengan problemas emocionales, porque en definitiva, muchos de los problemas que vemos hoy en día en la juventud, que puede ser la drogadicción, el alcoholismo, la atracción hacia el mismo sexo, haber caído en la homosexualidad, haber caído en el lesbianismo, cuestiones de transexualidad, cuestiones de trastornos de la propia identidad de género, como se llama, la disforia de género, tienen como raíz siempre una cuestión afectiva y emocional, de no sentirse aceptados por los padres, de no sentirse querido, de percibir rechazo. Tal vez es un rechazo subjetivo, tal vez los padres nunca lo rechazaron, pero es la manera como ese niño, ese joven, percibió esa relación con sus padres. Y eso crea un vacío emocional muy grande y hace que la persona pierda la confianza en sí mismo. Eso hace, al perder esa confianza en sí mismo, es como una serie de catástrofes, es como una bola de nieve que mientras más avanza, más grande se convierte y es una catástrofe que lleva hacia la otra. Y eso se manifiesta en el estudio, se manifiesta en el trabajo, se manifiesta en el no alcanzar objetivos en la vida, el estancarse en un nivel de inmadurez, por ejemplo, que era lo que mencionaba en la sesión pasada, como en muchas de estas marchas LGBT, por ejemplo, uno puede ver claramente signos de inmadurez por doquier. Y esa inmadurez se debe a que estas personas, por alguna razón de la vida, sufrimientos, abandonos, rechazo, han quedado estancados en esa etapa de maduración, esa etapa especialmente de crecimiento afectivo y emocional. Y entonces, al estar heridos, lo tienen que manifestar y lo tienen que buscar en alguna parte. Como yo les decía en una de las primeras sesiones, una frase que es fuerte, es una frase que la dice un gran psicólogo de los Estados Unidos, una persona que se ha dedicado mucho a trabajar con personas que han desarrollado atracción hacia el mismo sexo, una persona que él vivió una situación muy dolorosa dentro de su propia familia, él mismo desarrolló atracción hacia el mismo sexo, él por la ayuda de Dios y por el tratamiento y por los estudios y el esfuerzo y el cariño y el amor y la compasión, después de una batalla de muchos años, pudo salir adelante, formar una familia, tener hijos y demás. Pero él decía lo siguiente, de su propia experiencia personal, porque él padeció abuso sexual, él padeció una especie de abandono, por así decir, de parte de su padre, una especie de distanciamiento afectivo del padre con respecto al hijo. Y él dice esto, una frase muy fuerte, pero yo quiero que se quede grabada en la cabeza de todos ustedes. Si ustedes no tocan a sus hijos en el sentido afectivo, de amarlos, de pasar tiempo con ellos, otra persona los va a tocar. Pero cuando otra persona los toque a sus hijos, va a ser siempre en un sentido perverso. Esa frase tan fuerte del doctor Richard Cohen, que yo creo que es importantísimo realmente entender para fortalecer a nuestros hijos. Y vamos a ir entonces con la cuestión de la afectividad humana, con la cuestión de la virtud de la ecuanimidad. ¿Cómo formar los sentimientos por esta virtud? Ahora, la formación de los sentimientos no es por represión.
Muchas veces, lamentablemente, se malentiende que si los sentimientos y los afectos pueden desordenarnos, nos pueden guiar a un camino equivocado, muchas veces ha existido esa tentación de reprimir los sentimientos, las emociones. Y educar y formar los sentimientos no se trata de reprimirlos, sino de algo positivo, de guiarlos y usarlos en la situación correspondiente. ¿Sí? Y el mejor medio, se dice, para la formación de los sentimientos, cualquiera de todos estos sentimientos o emociones que mencionamos la semana pasada, los 11 sentimientos, la mejor manera de formarlos es orientarlos hacia ese ideal, hacia un propósito, hacia aquello que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Ponerlos al servicio de lo que uno quiere, de los propios principios, del deber de Estado, por ejemplo, de nuestra meta, de lo que yo me propongo. Me hago una lista de las cosas que me propongo y entonces esforzarme para poner los sentimientos al servicio, de tal manera que no sean los sentimientos los que me tiren para atrás, sino que sean los sentimientos los que me empujen como una especie de motor. Muchas veces, lamentablemente, uno cuando le pregunta a alguien, ¿por qué no hizo esa cosa? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Por qué no terminaste tu libro? ¿Por qué no estudiaste más? Y muchos dicen porque no tenía ganas, porque no estaba experimentando tal vez ese gozo en hacer algo. Y eso es una señal de que nos estamos guiando por las emociones en la consecución de nuestros ideales, cuando debe ser al revés. Y por eso la virtud de la ecuanimidad nos enseña no solamente a poner las emociones al servicio del ideal de cada uno, y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños. No solamente poner las emociones al servicio de los ideales, sino que cuando no hayan emociones, uno tiene que continuar y perseverar en ese camino. Por más que no sienta nada, por más que no tenga el gozo de hacer lo que tal vez tenía antes. Porque si no, vamos a caer en una especie de sentimentalismo, y eso es señal de inmadurez. Y entonces, cuando nos damos cuenta que en nuestra vida tal vez nos guiamos a veces por sentimentalismo, esa es una luz que se debe prender y decir, bueno, y reconocerlo también. Tal vez en algunos aspectos de mi vida soy inmaduro y tengo que crecer. Y preguntarme por qué. ¿Por qué en ciertas situaciones me guío por sentimentalismos? ¿De qué manera puedo crecer? ¿Cuáles son esos aspectos? Y eso también tenemos que reflexionar mucho en eso y estar siempre muy alertas con respecto a nuestra propia vida, porque de esa manera vamos a poder educar también y guiar a aquellos que están bajo nuestro cargo, nuestros hijos. Solamente si nosotros tenemos un control de nosotros mismos, es que por medio del ejemplo primero y luego por medio de la educación, por medio de la guía, vamos a saber motivar y animar a nuestros hijos. Y entonces, preguntan algún libro si recomiendo de Richard Cohen, que habla mucho también de esto. Lo vamos a mencionar en el curso que viene. Los libros están en inglés, pero hay un libro que lo estoy traduciendo y eso es lo que vamos a usar de base y lo voy a compartir con todos ustedes. Así que es un libro, me parece muy importante y por eso les recomiendo hacer este curso la semana que viene, especialmente si ustedes no tienen problema con algún hijo que haya desarrollado atracción homosexual y demás. Muchas de estas sesiones le van a servir mucho con respecto a la educación sentimental. Vamos a profundizar más todavía algunas cosas que no vamos a ver en este otro curso. Por eso yo creo que va a ser una continuación muy buena de este curso. Ahora entonces, también hay que aprender a distinguir dentro de la propia vida de uno entre los estados de ánimo, entre los sentimientos, las emociones, e incluso también aprender a reconocer las emociones. Uno se encuentra enojado, uno experimenta gozo, o uno experimenta un deseo, o uno experimenta angustia, o experimenta miedo. E ir entonces a esa tabla que había presentado la semana pasada y decir, el miedo se origina en una situación así. La angustia se origina en una situación así. ¿Cuál es la emoción opuesta? Y debo trabajar en tratar de sacar dentro de mí esa otra emoción para combatirla. El rechazo. ¿Por qué es que algo me causa rechazo? Porque lo estoy percibiendo como un mal. ¿Y por qué lo percibo como un mal? ¿Es racional percibirlo como un mal o no es racional? Tal vez sí.
Tal vez es racional y eso me lleva a tener esa emoción, pero incluso en esos hechos, en esas situaciones, nunca dejar que sean las emociones las que terminen tomando control de mi propia persona. Y lo mismo tenemos que observar en nuestros niños, porque nuestros niños, en definitiva, muchas veces son como un nudo de emociones. Y los niños se guían mucho por las emociones. Por eso la importancia de enseñarle las virtudes a nuestros niños, como vamos a ir profundizando a lo largo del curso. Pero me parece que primero hay que ofrecer una buena teoría de las emociones, de la ecuanimidad, de la relación que deben tener los padres con los hijos para que esas emociones sean llenadas, porque muchas veces los niños tienen necesidad de afecto y de cariño, y eso es lo que les calma las emociones a los niños. Muchos de ustedes, si dan clases, si son maestros o maestras, notarán cómo en familias en las cuales hay problemas entre en el matrimonio, entre los padres, problema de abandono por parte de uno de los padres o de falta de atención, esos niños tienen las emociones desequilibradas y actúan de una manera que tienden a interrumpir ese orden que reina muchas veces en una clase o en una escuela. Esos niños son los niños que más problemas causan, son los niños que hacen el alboroto, que no se pueden concentrar y demás. ¿Y eso por qué es? Es por una falta afectiva. Hay un aspecto de su ser que no está siendo colmado, es un vaso que no está siendo llenado. Y eso es, ese niño comienza a clamar esa necesidad, pero como el niño no lo puede verbalizar, el niño no tiene el conocimiento psicológico, el niño no tiene el conocimiento filosófico de la persona humana, entonces el niño reacciona con el comportamiento. Y es el comportamiento lo que debe ser entonces el síntoma para darse cuenta que en ese niño pasa algo. Y es ahí cuando debemos atender a ese niño. ¿Sí? Debemos atender a esos niños y ver de qué manera lo podemos solucionar, aunque muchas veces puede ser que parta el corazón, como me dicen muchos que me consultan, porque se dan cuenta que en una familia hay una situación tremenda y muchas veces qué podemos hacer. Si los padres realmente no se despiertan, si los padres no toman control de sus propias actitudes, si los padres no toman responsabilidad como padres, muchas veces es poco lo que podemos hacer, lamentablemente. Por eso, las políticas de una sociedad, yo siempre digo eso, las políticas de una sociedad deben ser aprobadas en tanto y en cuanto fortalezcan y ayuden a la familia. En tanto y en cuanto ayuden a la familia. Una anécdota, por ejemplo, le voy a contar de manera corta en los Estados Unidos. Cuando se aprueban las uniones al mismo sexo por una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 2015, se dio un estudio de un sociólogo, un gran sociólogo, muy amigo mío, conocido de hace muchos años, ya que él estaba en el mismo edificio cuando estaba en la universidad haciendo el máster. Él estaba en el primer piso, mi facultad estaba en el segundo piso y ahí nos conocimos, compartíamos muchos almuerzos o cenas. Una persona muy buena, muy formada, muy capaz, con una familia muy buena, una familia muy fuerte, un ejemplo, por así decir, de hombre, de padre, junto con su esposa. Y él es sociólogo, uno de los pocos sociólogos confiables que existen hoy en día en el mundo. Y él hizo un estudio muy interesante, su nombre es Paul Sullins. Él hizo y voy a publicar algunos resúmenes de sus estudios en mi página web, acerca de estudios con respecto a los problemas afectivos y emocionales de los niños en las escuelas en los Estados Unidos. Y uno de sus descubrimientos, simplemente de notar ese hecho, fue que en los Estados Unidos se manifestaba muy claramente en las escuelas, en el desempeño escolar, en el desempeño académico, en el comportamiento, en el nivel de deserción muchas veces de clases, especialmente en la secundaria, chicos que abandonaban la secundaria o que nunca proseguían, no tenían constancia, problemas de conducta, problemas de droga, de alcohol. Habían como distintas escalas en una pirámide de niños. En la parte superior, en esa jerarquía de los niños más sanos, de aquellos que eran los más prometedores para la sociedad, venían todos de familias bien constituidas. Eso es interesante. Luego se encontraban aquellos niños que estaban con madres solteras, padres solteros, viudos, pero por alguna razón no vivían con los padres. Luego se encontraban los niños de padres divorciados, que habían pasado por alguna situación traumática en la familia,
que era impresionante cómo se veía ese deterioro en el comportamiento de esos niños. Y este sociólogo él me decía que hasta los años 80, el peor tipo de niño, por así decir, el peor grupo eran los hijos de divorciados. Estadísticamente, eran los peores en cuanto a muchos factores que recién mencionaba de la propia vida. Pero sin embargo, a partir de los años 80 se comenzó a ver en Canadá y luego en los Estados Unidos, pero primero en Canadá, un nuevo grupo de niños que nunca se había observado antes, que eran peor que todos los otros. Habían roto todos los paradigmas de cuán mala conducta podrían llegar a tener, niveles de drogadicción, niveles de deserción escolar, niveles de problemas afectivos, niveles de violencia, y eran los hijos de parejas LGBT. O sea, tremendo realmente. Tremendo, porque eso crea, esa política crea en los niños ya de entrada una injusticia enorme, que a esos niños nunca se les va a garantizar ese derecho que tienen a tener una mamá y un papá. La importancia de tener ambos, una mamá y un papá, para que a ese niño realmente lo ayuden a desarrollarse y a completarse afectivamente, emocionalmente y demás, como vamos a ver en la segunda parte aquí de esta sesión. Ahora bien, entonces, es importante descubrir, analizar y conocer los propios sentimientos y ser conscientes de la influencia que esos sentimientos tienen en nuestro comportamiento. Entonces, yo les recomiendo que hagan una lista, porque no todos tenemos el mismo carácter, no todos tenemos la misma constitución neurobiológica y por lo tanto va a variar de una persona a otra. Y entonces, ¿qué les recomiendo yo? Simplemente les recomiendo eso, que anoten en un cuaderno personal, que se tomen el tiempo de ver esa lista de 11 emociones y pueden hacerlo de muchas maneras. Pueden hacerlo anotando cuáles son las emociones principales que los afectan. Porque hay personas que tienden más a enojarse, a la ira, al rencor. Hay personas que tienden más a la tristeza. Hay personas que tienden más a la disipación. Hay personas que tienden más a distintas emociones, ya sea del grupo de las emociones del apetito concupiscible, como les decía, o del apetito irascible. Entonces, es importante tener conocimiento de los propios sentimientos y no solamente conocerlos, sino ver de qué manera influencian mi propio comportamiento. Porque de esa manera voy a poder elaborar una estrategia para aprender a manejarlos. De esa manera voy a ver qué sentimientos los voy a, por así decir, fomentar, porque hay sentimientos que son buenos. Tal vez yo tengo una pasión por algo y esa pasión es una emoción, pero es hacia algo bueno. Una pasión, involucrarme en alguna actividad, involucrarme para aprender algo, para leer, una pasión para enseñar, por ejemplo, los que son maestros, una pasión para el deporte, una pasión. Y eso hay que reconocerlo también en nuestros niños, esas emociones para fomentarlas. Cuando en sus hijos ustedes ven un tipo de emoción, que el niño realmente se entrega con cuerpo y alma a algo, ya puede ser una buena reacción o una mala reacción. Entonces ahí uno tiene que estar atento para ver si fomentar eso o para educar y guiar. Educar y guiar esa emoción que el niño puede percibir. Entonces, para eso también es clave la observación y el diálogo que los padres deben tener con sus hijos. Deben tener mucho diálogo con sus hijos, deben conversar mucho, porque de esa manera cooperan enormemente a su crecimiento. De esa manera ustedes pueden al hijo proveerle de toda esa estructura de conocimiento, esa estructura de comportamiento que el niño no puede elaborar por sí mismo porque no tiene la capacidad psicológica, pero sí tiene la capacidad psicológica para entenderlo. Y eso nos pasa a todos. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, tomamos un libro y este libro nos ofrece, por ejemplo, acá tengo un libro que se llama Psicoterapia Pastoral, ¿sí? De mentoría prematrimonial y homosexualidad, un librazo de un gran amigo, Juan Manuel Rodríguez, escrito con otro psicólogo, Misael Ramírez. Entonces, yo leo este libro, por ejemplo, y tal vez yo por mi cuenta nunca hubiera llegado a tener un conocimiento tan profundo como el que desarrollan estos autores. O un libro, por ejemplo, del doctor Cohen, acá les mencionaba, yo tengo este libro en inglés, Hijos
homosexuales, padres heterosexuales, la traducción en español, y uno dice, esta visión de 30 años de estudio y demás, yo jamás hubiera llegado a tener este conocimiento, pero sin embargo tengo la capacidad para entenderlo y para incorporar esa estructura de pensamiento y explicación y demás de la realidad. Y lo mismo pasa con estos niños. Tenemos que conversar con ellos y es importante a los niños explicarles las cosas, porque los niños sí entienden. Los niños son muchas veces más inteligentes de lo que nosotros nos imaginamos. Y cada niño pasa como una frase que usaban en el medioevo. En el medioevo decía que nosotros somos como un vaso y hay vasos que son más grandes, hay vasos que son más pequeños, pero cuando una persona sabe enseñar, todos los vasos sienten como si los hubiesen llenado, ¿sí? Y algunas personas tienen una capacidad más grande que otros, entonces es como si fuesen una jarra, llenan 1 litro. Y hay otras personas que tienen solamente esta capacidad, pero se les llena el vaso y eso los satisface. Y eso pasa con nuestros niños. Por eso, si ustedes tienen niños de distintas edades, muchas veces pueden dar o tener una conversación con todos ellos, pero cada niño lo va a percibir en distintos grados. Y eso está bien, porque cada uno recibe de acuerdo a su propia capacidad. Pero es importante conversar mucho con sus niños, conversar en privado con cada uno, o en conversaciones personales, individuales, pero también conversar en grupos. Es muy importante eso, es muy importante. Y ahí es cuando es clave la observación y el diálogo que deben tener con ellos. Eh, Muy bien. Señales, por ejemplo, de que tal vez haya un desorden con respecto al control de mis propios sentimientos. Para los que preguntan, la lista con esos 11 sentimientos o esas 11 emociones y todo el desarrollo y demás se encuentra en la sesión número 4 de la semana pasada. Ahí pueden encontrar mucha información al respecto. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta que hay un control o no hay un control equilibrado entre mis emociones y la razón o la fe? También podemos mencionar, para poder actuar de acuerdo a mi fe y de acuerdo a mi razón. Y hay ciertos signos que manifiestan una falta de equilibrio. Una de ellas, la principal, es el vivir en el sentimentalismo, es decir, moverme de acuerdo a mis estados emocionales. Si estoy con consolación, animado, lo hago, pero si no tengo ganas, no lo hago. Cuando en realidad la actitud virtuosa, por el contrario, actúa por encima de mis sentimientos. Más allá de si me encuentro bien o mal, si me siento de una manera u otra, yo trabajo igual, o me levanto igual a la misma hora, o hago lo que tengo que hacer de la mejor manera posible, esforzándose. Porque es ahí cuando la voluntad se fortalece, especialmente cuando el sentimiento no nos acompaña. Por eso la importancia, por ejemplo, de que aunque no tenga ganas, hacerlo igual. Porque aunque no tenga ese acompañamiento de los sentimientos, mi voluntad va a crecer enormemente. Y eso a mí me parece clave también con respecto a la educación de los hijos. Que los hijos hagan las cosas y se esfuercen más allá de si tienen ganas o no tienen ganas. Por eso también la importancia de saber tener la creatividad dentro del hogar para poder incorporar a los niños en las actividades de la casa, para que los niños trabajen en la casa, para que los niños realicen cosas, para que los niños ayuden, para que colaboren con la comida, que colaboren pelando papas, que pelen zanahorias, que corten, que pongan la mesa, que laven los platos, que limpien. Y de paso, se les va a hacer a los padres o a la madre, pero especialmente a los padres, voy a mencionar, la vida mucho más fácil. Que los niños aprendan el funcionamiento de las cosas, que los niños aprendan a armarse la cama, que los niños aprendan que, por ejemplo, todos los sábados tienen que desarmar la cama y tienen que llevar las sábanas al lavarropa. Yo le voy a preguntar esto, ¿cuántos de ustedes como padres les enseñan a los hijos cómo usar el lavarropa, por ejemplo? De tal manera que los niños sean independientes. Eso sería ideal. O que los niños sepan lavarse su propia ropa. ¿Cuántos de ustedes como padres, por ejemplo, les enseñan? Hay cosas que no se pueden lavar en el lavarropa, como son las zapatillas, el calzado,
como le digan en su país. Entonces, ¿cuántos niños en la casa, ellos, por una cuestión ya de hábito, van y se lavan su propio calzado? Para que no lo tenga que hacer la madre. Y de paso le quitan trabajo a la madre. Sí, hay que tener esa creatividad, entonces, y así cada uno tiene que empezar a preguntarse, bueno, a ver, ¿cómo voy a incorporar a mis hijos para que ellos comiencen a trabajar su voluntad, para que no se guíen por los sentimientos? Muchas veces también puede pasar otro signo del sentimentalismo, es la inversión en el orden de los valores. ¿Qué es lo que pongo en primer lugar? Pongo en primer lugar mi imagen, lo que otros piensen de mí, o pongo los principios, los valores, mis objetivos en primer lugar y hago que toda mi vida apunte a eso. O tal vez yo vivo una vida tan desordenada que ni siquiera tengo un plan, un objetivo. Tal vez no tengo ni siquiera una idea de lo que realmente quiero lograr de aquí a 5 años, por ejemplo, como les mencionaba. Entonces es importante eso también, porque eso nos va a ayudar, ¿sí? Muchas veces entonces nos podemos guiar más que nada por el aburrimiento, por la tristeza, o muchas veces puede pasar también que cuando nos sintamos desganados comencemos a buscar razones para no hacer algo, que son como excusas. Entonces esas excusas, el buscar razones, el buscar excusas, es una mala señal también de que tal vez yo me estoy guiando por el sentimentalismo y mis emociones no están realmente bajo control. Y después otra gran característica es el egoísmo, porque el egoísmo nos coloca siempre en primer lugar. El egoísmo nos hace tercos, nos hace a veces agresivos, nos hace contestar mal hacia las otras personas. Muchas veces cuando los hijos contestan, cuando los padres le piden algo, es porque ahí se manifiesta un egoísmo. Y entonces hay que trabajar en esas actitudes egoístas para que ese niño se entregue, porque recordemos, el tercer paso de todas las etapas de formación es el poder entregarse a los demás. De hecho, hay personas que lamentablemente por ese egoísmo, que también es un símbolo de inmadurez, son personas que luego en la vida van a tener muchos problemas en el trabajo, van a tener problemas en el matrimonio, porque nunca se van a entregar completamente, nunca se van a sacrificar por el otro. Y un hombre egoísta va a hacer sufrir mucho a una esposa y a sus hijos. Lo mismo que una mujer egoísta va a hacer sufrir mucho a su familia. Entonces la falta de generosidad que a veces podemos observar en nuestra vida. Y eso, por ejemplo, se ve también con la inmadurez, ¿sí? Una inmadurez que se manifiesta con el enojo, el llanto provocado por el capricho, por ejemplo. De hecho, en los niños es natural que lloren, por ejemplo, pero hay que reconocer que es una actitud de inmadurez. Es algo en lo que hay que ayudar a los niños a superarlo, de tal manera que no se guíen por el capricho. Y entonces, ¿cómo van a hacer que un niño no se guíe por el capricho? No le satisfagan todos sus deseos, porque de esa manera los van a ayudar a vencerse a sí mismos. Hay niños, por ejemplo, que yo observo en el supermercado que hacen un escándalo porque quieren caramelo, quieren una cosa, quieren otra, y la madre, con tal de que el niño se calle, le compra lo que quiere, le compra un juguete, le compra el celular, le compra un iPad. Pero en realidad el hijo lo que está haciendo está manipulando a los padres. Los manipula. Y los padres, sin querer, al hijo lo vuelven no solamente caprichoso, sino que también lo vuelven egoísta muchas veces. Y muchas veces después se les va de control ese niño. Y después, cuando el joven tiene 15, 16, 20 años, los padres se lamentan por ese hijo, pero no se dan cuenta de que tal vez ellos tuvieron en su momento el poder sobre esa semilla que estaba creciendo y cuando pudieron arrancarla no lo hicieron. Entonces, no se trata de negarles todo a los hijos, pero sí se trata de no ceder ante los caprichos de los hijos. Entonces ahí uno tiene que tener esa visión de saber si lo que el hijo quiere es por capricho
o porque realmente hay un deseo verdadero y es algo que lo va a ayudar al niño a crecer. Porque puede ser que el niño les pida algo que va a ser muy provechoso para su vida. Y especialmente si eso va a requerir de mucho esfuerzo. Si un niño les pide un libro porque lo quiere leer, bueno, no es fácil hacer eso. Entonces, muchas veces no va a ser por placer que el niño lo va a pedir. Entonces es un buen signo. O va a ser algo que va a requerir de mucho esfuerzo, de mucha entrega, de mucha práctica, un instrumento musical, por ejemplo, y demás. Es algo que hay que aprenderlo a discernir también para descubrir eso. Si hay capricho o si hay inmadurez. Otra cosa también que lo he explicado más profundamente en el curso de 12 reglas por la vida es la victimización. Cuando la persona se victimiza, nos puede pasar a nosotros que nos victimizamos o que nos ofendemos o nos sentimos ofendidos por todo y por todos. Eso es una señal de inmadurez. O la persona que por todo se ofende, por ejemplo. La persona que se ofende por todo es una persona muy difícil para convivir. Porque uno tiene que ir caminando como un cristal, no sabe en qué momento se va a romper. Y eso no es sano tampoco. Entonces, eso es realmente lo que tenemos que analizar. Tal vez esa persona soy yo. Me ofendo con todo. Bueno, es momento de crecer. Es momento de afectivamente, emocionalmente madurar, porque es un sinónimo de inmadurez también. La persona que se ofende por cualquier cosa es una persona inmadura. No podemos, por ejemplo, guiarnos por lo que piensen los otros. A mí me causa gracia, por ejemplo, en las redes sociales. En las redes sociales es normal que medio mundo te insulte. Es normal. Y a mí me da gracia que a veces algún famoso, alguna famosa pone algo en Facebook, en Instagram, en Twitter y lo atacan. Y la persona cae en un problema emocional. Eso es un signo realmente de inmadurez absoluta, de sentimentalismo, porque la persona de repente tiene que desintoxicarse de las redes, ir a tratamiento. Ha pasado, por ejemplo, personajes, cantantes famosos y demás que dicen algo y los atacan en las redes y tienen que ir a internarse a una clínica psiquiátrica porque, claro, les causó todo un problema tan grande emocional porque se les cayó todo ese mundo que habían construido. Porque, claro, por una cuestión de a veces problemas emocionales, de falta de atención, tal vez en la propia vida, en la propia familia, buscan esa atención exterior y construyen toda una imagen y dependen de eso, de los seguidores, de que los aplaudan, pero de repente los dejan de aplaudir y se les cae el mundo. Por eso en muchas personas famosas y demás que son muy manipulables y por eso también están en ese lugar. Por eso es que estas grandes corporaciones los usan a estos famosos, porque son personas muy manipulables. Pero ¿por qué se debe eso? Porque tienen un problema afectivo muy grande. Como en Hollywood se casan todos con todos por octava vez, por ejemplo. Si eso es sinónimo de una inmadurez absoluta. Es absoluta realmente. Y eso es signo de inmadurez entonces. Pero eso nos puede pasar en pequeña escala también a nosotros. Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado. Así que bueno, ¿cuál es la pregunta aquí que muchos hacen? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo comportarme frente a mis estados de ánimo? ¿Cómo controlar los estados de ánimo y sentimientos de mis niños si yo soy la primera persona que me dejo llevar por ellos, por ejemplo? Entonces, me debo conocer, el conocerse a sí mismo. ¿Cuáles son mis estados de ánimos habituales? ¿Cuáles son mis sentimientos más frecuentes? Y hacerme la gran pregunta, ¿acaso influyen esos sentimientos en mi comportamiento? Y es lo que tengo que analizar y ser sincero en eso también. Porque por un lado me tengo que aceptar tal como soy, con mi carácter. Y por ejemplo, darme cuenta, soy una persona propensa a la tristeza o a la ira o a la bronca o a la victimización, al resentimiento. Pero eso no quiere decir que si soy propenso a eso, me tengo que dejar llevar entonces por eso. Tengo que aceptarme. Y aceptar significa con humildad decir, bueno, esos son mis límites, esta es mi situación familiar, esta es mi historia familiar, esta es mi historia personal. No lamentarme por el pasado, porque muchos dirán, ojalá yo, si hubiera sabido esto, si me hubieran criado de esta manera, si me hubieran criado de otra, no tendría estos problemas ahora.
Pero no importa eso. Uno tiene que ahí realmente, o uno tiene que realmente esforzarse y decir, esta es mi situación, me voy a aceptar. Y es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Así como soy, con mis imperfecciones, con mi mal carácter, con mis falencias, con todo lo que me falta crecer, me acepto, lo reconozco, porque solamente reconociendo voy a empezar a cambiar y a construir y demás. Y luego aceptar esos límites, mis equivocaciones con humildad, pero nunca decir, soy así, no cambio más y me abandono. Jamás. Sino que debo reconocer para poder trabajar constantemente en superarme. En, a pesar de quién sea yo, cumplir con mi deber de la mejor manera posible. Aunque no tenga ganas de hacerlo, aunque no sienta esa motivación. Porque muchas veces, y aquí voy a hacer un paréntesis, muchas veces encontramos mucho de motivación y escuchar charlas que me motiven para hacer cosas y demás, pero en definitiva hay que tener cuidado con eso porque puede ser una especie de sentimentalismo escondido. Estar motivado para poder hacer cosas. Que está bien estar motivado, pero no buscar todo el tiempo la motivación porque es buscar el sentimentalismo también todo el tiempo. Y debemos ir mucho más allá de eso. Entonces, un signo de esto es, si estoy motivado hago las cosas, si no estoy motivado no las hago. Y eso ya demuestra entonces inmadurez. Demuestra que hay que trabajar en eso realmente. Que hay que adquirir estabilidad, esa estabilidad interior. Es lo que se llama muchas veces la paz del alma. Esa paz interior. Es una estabilidad. Y esa estabilidad es importantísima. Y aquí voy a explicar por qué. Porque hay una parábola en los evangelios. Hay una parábola en la que Jesucristo da una imagen muy certera realmente de cómo construir la propia vida. Se puede aplicar a muchas cosas, pero hoy la vamos a aplicar con respecto a la propia vida personal. Yo quiero crecer personalmente. Quiero ser la mejor persona posible. Y Jesucristo dice esta parábola, que después la voy a explicar en términos psicológicos. Jesucristo dice que el hombre sabio construyó sobre roca. Y vinieron las tempestades, los vientos, el agua, el mar, y esa casa permaneció. Pero el necio construyó sobre arena. Y cuando vinieron las tempestades, cuando vinieron los problemas, cuando azotaron los vientos, esa casa se derrumbó porque estaba construida no sobre roca, sino sobre arena. Y si tenemos que explicar esta parábola en términos psicológicos, significa que nuestra casa, nuestra perfección personal, nuestra estructura, la de nuestros niños, emocionalmente, su libertad, su inteligencia, su voluntad, debe estar construida sobre la roca firme de la estabilidad, la ecuanimidad. Por eso quería comenzar este curso con esta virtud y le estamos dando mucho más tiempo que a otras que vamos a ver después. Porque es imposible pretender mejorar en la vida, ser mejor, crecer, ayudar a otra persona, si no está esta estabilidad de fondo o de fundamento. Y entonces vivimos en un mundo que predica el sentimentalismo. Vivimos en un mundo que predica la motivación, de estar motivados. Cuando en definitiva lo que necesitamos en realidad es la estabilidad, es la ecuanimidad. Yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes, no es para acusar de nada a nadie. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado la palabra ecuanimidad antes en su vida? ¿Cuántos? Muchos dirán, yo jamás la había escuchado, esa palabra. No tenía ni idea qué significaba. Muchos dirán, sí, yo la he escuchado antes, pero nunca escucho hablar de eso. Hoy en día no se hablan de estas cosas, que son esenciales en nuestra vida. Yo conocía la palabra ecuanimidad de cuando estudié, pero ¿cuántas veces escucho hablar de la ecuanimidad? Prácticamente nunca. Por eso me pareció importantísimo, porque esta es la roca firme que nos va a ayudar desde el punto de vista psicológico, emocional, afectivo.
Es la roca firme que nos va a ayudar incluso para nuestra propia fe, el que sea cristiano, por ejemplo. El cristiano tiene que vivir de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su fe. Pero es imposible pretender que Dios venga y me ayude y me dé la gracia y me empuje y me levante si yo no tengo esa roca firme. El mismo Jesucristo lo dice. Y esa es la parte que tiene que hacer cada uno de nosotros. Lograr esa estabilidad. Porque si no es como pedirle milagros a Dios todo el tiempo. ¿Sí? Entonces es esa estabilidad lo que necesitamos realmente alcanzar y debemos trabajar en eso porque es importantísimo realmente. Voy a poner un resumen entonces de muchas de estas cosas y estos puntos para que los tengan, en mi página web para que los puedan copiar y que puedan pensar en esto también. Y algunos ejemplos concretos. Ahora, ¿cómo ayudar a nuestros hijos en la ecuanimidad? Explicarle los sentimientos a nuestros hijos. Enseñarles a llamar las cosas por su propio nombre. De tal manera que si el niño tiene ira, preguntarle por qué tiene ira o por qué está triste. Preguntarle a los hijos cómo se sienten. Reconocer los estados de ánimo. Y en base a esa explicación que di la semana pasada, en la otra sesión, tratar de uno descubrir por qué puede ser que mi hijo tenga esta emoción en este momento. ¿Por qué tiene estos movimientos emocionales? ¿Por qué están nerviosos o ansiosos o rebeldes o alegres, optimistas? ¿Por qué sienten compasión o cobardía? ¿Por qué son caprichosos? Y ayudar a ver a los hijos que en ciertas situaciones actúan de una manera determinada, que puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Y ayudar al que el hijo lo acepte. Porque cuando a los hijos les mostramos eso y les demostramos que a veces actúan de una manera desordenada en público cuando vamos a un lugar, conversar con ellos y explicarles por qué no tienen que comportarse de esa manera. Es importante eso. Es importante. Hablando con un médico hace unos días aquí en Canadá, me decía, y hablando de este curso, me decía él, es impresionante cómo en la clínica yo atiendo a familias, a niños, y están los niños que interrumpen y que hablan y que molestan todo el tiempo. Y él decía, yo me doy cuenta de que los niños, esos niños pobres, los padres no les enseñan a comportarse en público. Porque recuerden, una de las funciones de los padres es enseñarle a los hijos a sociabilizarse. Y esto es parte de las emociones también. ¿Cómo van a actuar mis hijos en público? ¿De qué manera se van a comportar? ¿De qué manera van a hablar? ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo van a saludar? ¿Acaso mis hijos cuando nos encontramos con alguien, los hijos los saludan? Eso es muy importante, que los hijos salgan de sí mismos, que no vivan en esa especie de, muchas veces que yo observo niños que viven en una especie de timidez, pero timidez ya, una timidez que ya es demasiado. Y muchas veces los padres dicen, no, porque es tímido, es así. No, pero tienen que realmente ayudar a sus hijos a salir de esa timidez. No es bueno. Y vencerse a sí mismo, porque el niño se está guiando por el sentimentalismo. Sus sentimientos lo llevan a ser tímido. Bueno, hay que romper con esos sentimientos para que el niño se sociabilice, porque del nivel de sociabilidad de sus hijos va a depender el nivel de florecimiento que tengan después en la vida. Si los hijos son tímidos y son cerrados, muy difícilmente pueden alcanzar grandes cosas en la vida y se van a cerrar puertas solos ellos mismos. ¿Sí? Por eso es importante realmente el hacerlos sociables de una manera sana y que sean educados, que sus hijos sean niños muy educados. Al modo de saludar, el agradecer, el conversar, el saber guardar el silencio cuando están hablando los mayores, el saber escuchar. Son todas actitudes que hay que enseñar a los niños. Y en cuanto a nuestros hijos, veamos que en un momento los niños se sacan de sí mismos, saber corregirlos en el momento a veces. Porque eso hace parte de la educación. Yo tenía un profesor de matemática, una persona que yo he admirado mucho,
Él trabajó en varias universidades en la Argentina. Él fue a la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Él diseñó fue uno de los diseñadores de un gran avión en la Argentina, el Pucará. Él ya murió, mi profesor, pero cuando yo tenía 15 años nos contó una historia que a mí me quedó grabada. Él nos contaba muchas historias en nuestras clases. Su nombre era Julio Méndez. Él medía 2 metros. Había sido jugador de rugby también, aparte de gran matemático argentino, gran intelectual. Y él nos contó una historia con uno de sus hijos que a él le grabó y nos dijo a nosotros, nos enseñaba mucho. Yo en la secundaria tuve muchos profesores que nos enseñaban muchas lecciones de vida, además de la materia. Y él nos contó una historia de que su hijo, uno de sus hijos, fueron a ver al rector del colegio. Era un colegio marista, y era un hermano del rector. Y resulta que había una pecera en la oficina de este hermano. Y el niño, en un momento, empezó a meter la mano para agarrar los pescados. Y los padres, él lo miró y no le hizo nada. Lo dejaron nomás que el niño. Y el hermano en un momento le dijo al niño, saca la mano de la pecera. ¿Sí? Y los padres nunca dijeron nada y el niño seguía jugando. A la segunda vez le dijo, saca la mano de la pecera. Y a la tercera vez, el niño no le hacía caso, el hermano fue y le dio un bofetón en la cara al niño y se acabó el problema. Y este profesor de matemática, miren que hoy un padre haría un escándalo que le golpeó a mi, ¿cómo puede ser que golpeó a mi hijo, el rector del colegio y demás? El profesor de matemática nuestro, en vez de victimizarse y demás, él nos contó ese día, yo aprendí una lección de vida ahí, de cómo educar a mis hijos. Y es algo que después yo lo he mencionado en el libro, en el curso de 12 reglas para la vida, pero es algo que una de las reglas que pone Jordan Peterson en este libro de 12 reglas por la vida es nunca dejes que tus hijos hagan algo que te moleste. Nunca, nunca dejarlos. Porque si te molesta, como padre, como madre, es porque algo está mal en ese niño. Y entonces no hay que permitirlo. Jamás. Y esa fue la lección que le dio ese hermano. Hoy en este mundo progresista y con falsos derechos y demás, lo hubieran llevado a la cárcel al pobre hermano. Pero tal vez gracias a ese bofetón, ese hijo hoy en día es un hombre hecho y derecho, porque le dio una lección a sus padres de cómo educar propiamente a los hijos. Y a los hijos hay que frenarlos y hay que decirles que no. A los hijos hay que saber callarlos. A los hijos hay que saber sentar, hay que saber que coman bien, que sean educados, que no coman con la boca llena, que tengan una buena postura. Hay distintas cuestiones que son meramente naturales, pero son tan importantes en la formación personal. Tan importantes, importantísimas. Y entonces, ayudar al hijo a ver en qué situaciones, reacciona de una manera negativa o positiva. Saber mostrar el desorden en los hijos de modo efectivo, con amor, obviamente, siempre con amor, mostrando que se quiere el bien de la persona. Pero por otro lado, darse cuenta que el niño percibe eso y se da cuenta y lo acepta. Si el niño es desordenado, si el niño tiene una mala actitud, si el niño hay que corregirlo, si el niño se portó mal en una situación, y después ir a hablar con el niño y regañarlo por eso. Porque solamente cuando el niño reconozca su defecto es que el niño va a poder trabajar en él. De ahí también el arte de la educación, porque muchas veces los padres quieren ellos cambiar todo en su hijo como si el hijo fuera parte de su cuerpo, pero no es así. El hijo tiene su propia libertad, su propia voluntad, su propia inteligencia. Entonces, saber guiar, saber corregir, saber aprovechar los sentimientos positivos y ordenados de los hijos también. Porque así es como se alcanza la integridad personal. Y es ahí cuando va a venir de lleno lo que vamos a mencionar próximamente acerca de cómo llenar las emociones y los afectos de nuestros hijos. Porque eso va a hacer que el niño se desarrolle personalmente, con la compasión, el deseo de ayudar a los demás, de enseñar, de estudiar, de trabajar, de realizar ciertas tareas. Y con respecto a los sentimientos negativos, encauzarlos.
en causar la ira, el disgusto, la tristeza, hacia las cosas que deben estar dirigidas. Sí, disgusto por cosas que están mal realmente. Disgusto por cosas que sean burdas, por cuestiones inmorales, la tristeza por la mala vida que una persona podría llevar. Eso significa encauzar esas emociones, porque para algo están y para algo Dios cuando nos diseñó nuestra estructura neurobiológica y emocional y espiritual, nos las puso ahí y están para bien. Lo que pasa es que muchas veces por ese desorden natural se pueden ir en una dirección equivocada. También hay que probar mucho a los hijos, probarlos en las virtudes, en la fortaleza, en la generosidad, en la paciencia, en el control de sí mismo, en la perseverancia. Muchas veces a los hijos les damos para que hagan algo y se frustran y abandonan y los padres lo dejan que abandone. No dejen que abandone, porque de esa manera los niños van a crecer en la perseverancia y en el dominio y en el control de sí mismo. Enseñarles a ceder también. Por eso es muy bueno cuando los niños, por ejemplo, tienen la oportunidad de crecer con otros niños, especialmente en familias numerosas, porque el niño aprende a ceder, aprende a trabajar en equipo, aprende a aceptar los puntos de vista de los otros. Cuando uno crece con muchos hermanos, pasan cosas interesantes en esas interacciones sociales, por ejemplo. Porque cuando uno crece con muchos hijos, va a llegar un momento en que van a tener puntos de vista, y si uno tiene un punto de vista y se encierra en sí mismo, los otros se lo van a hacer notar, no van a tener compasión. Y eso es bueno que los niños también sufran ese choque para darse cuenta de la realidad. Un niño que se cría con muchos niños alrededor va a ser más difícil que se encierre y sea egoísta. Yo recuerdo en la vuelta de donde yo vivía, yo me crecí en el campo, había un niño que era hijo único él. Y a mí, yo con 5 o 6 años me sorprendía, yo recuerdo tener conversaciones con mi mamá de lo egoísta que era este niño, porque ese niño tenía juguetes, entonces nosotros íbamos a jugar con él, él tenía muchos juguetes, la madre le compraba de todo, pero era un niño tan egoísta que no dejaba que nadie toque nada. Entonces a mí me sorprendía eso, ¿por qué es tan egoísta ese niño? Y tal vez uno al crecer con tantos hermanos, ¿no? En mi caso éramos 8 hermanos, entonces eso a uno naturalmente te va golpeando y es interesante cómo hay una jerarquía dentro de los niños y los más grandes educan a los más hijos, a los más chicos. Y los más chicos muchas veces no van a necesitar tanta guía de sus padres porque simplemente ven el ejemplo de los hijos más grandes y se acomodan y quieren ser como ellos. Pasa mucho eso. Por eso si ustedes le preguntan a padres que tienen muchos niños y habiéndolo estudiado y comparado, es mucho más difícil criar a un par de niños o a un hijo solo que criar a 8 hijos. ¿Por qué? Porque los 8 hijos se van criando entre ellos también. Y va a ser siempre menos esfuerzo para los padres. En cambio, el hijo único requiere de toda la atención de los padres. Y muchas veces eso es muy cansador. Y es más difícil también. Como comentan acá, sí, educa al primero y luego se educarán el resto. Y pasa mucho eso. Los hijos, muchas veces las madres tienen más tiempo para dedicarse a los primeros, pero después con los otros ya es más difícil porque ya son muchos hijos más que vienen. Pero se crea como una jerarquía natural y eso es increíble realmente. Es increíble cómo se da como un orden natural dentro de la misma familia. Por eso tampoco hay que tener miedo de tener muchos hijos. El mundo de hoy nos quiere hacer creer que el mundo está superpoblado y que no va a resistir, lo cual es una gran mentira. El mundo de hoy nos quiere hacer creer que si tenemos muchos hijos no le vamos a poder ofrecer todo y por lo tanto van a crecer con problemas, lo cual es una mentira. Porque lo único que necesitan los hijos realmente es el amor, nada más. Y el amor no es una cuestión material como una torta que hay que cortarla, repartirla y solamente le va a alcanzar un pedazo a cada uno. El amor es algo muy misterioso porque una madre, con su amor, una madre y un padre le puede dar una torta a cada hijo. Eso es increíble. Y los hijos se sienten amados.
Y por ejemplo, cuando un niño observa que su madre tiene un bebé y la madre ama a ese bebé y lo quiere, el niño también se siente amado a sí mismo, porque el niño sabe reconocerse a sí mismo en ese bebé que alguna vez fue. Entonces esa entrega de los padres, ese amor, que es algo cualitativo, no cuantitativo. Eso es uno de los grandes misterios, pero de las grandes fuerzas espirituales del ser humano, que eso es lo único que necesita el ser humano. No solo de pan vive el hombre, decía Jesucristo. Pero Bill Gates y todos los globalistas dicen solo de pan vive el hombre. Y como no hay suficiente pan, hay que disminuir la población mundial, por ejemplo. Eso es una gran mentira. Por eso todas estas políticas anticonceptivas, abortistas, han hecho un daño tan grande a la familia. Porque hay familias que tal vez estuvieron llamadas a dar mucho más, a vivir el amor de una manera más plena, más grande, y sin embargo por engaño, por egoísmo, por ignorancia no lo hicieron. Y algún día se lamentarán de eso tal vez. Y especialmente viendo el ejemplo de familias numerosas que ante y contra todos los presagios del mundo de que van a ser infelices, que no van a tener todas las cosas, que no se le va a poder dar lo necesario, son las personas más felices que hay muchas veces, y más completas y más desarrolladas. No tener miedo, ¿sí? No tengan miedo a no poderle ofrecer todo a sus hijos. ¿Por qué? Porque todo lo que le tienen que ofrecer ya lo tienen, que es el amor por ellos. Después el resto no importa realmente. No interesa. No interesa si un niño no tiene, o ustedes no tienen el dinero para todos los juguetes, o que tengan una buena casa, que tengan el lugar. No interesa porque los niños no se preguntan esa cosa en su estructura psicológica. No les importa eso. Al niño lo único que les importa es que los padres lo quieran, lo acepten, lo amen y lo ayuden a crecer. Nada más. Nada más. Así que vamos a terminar con esta sesión. No tuve tiempo, pero lo vamos a hacer en la próxima sesión. Comenzar con los consejos prácticos con respecto a los problemas emocionales de nuestros hijos. Porque muchas personas experimentan problemas emocionales, están necesitados literalmente de afecto. Y es muy importante para los padres manifestar ese amor, ese te quiero a sus hijos. Y todo niño necesita vincularse en esa relación con sus padres, porque como lo decía en la primera sesión, la relación más importante de este mundo es la relación padres con hijos, ese vínculo. Si ese vínculo está fuerte, vamos a tener familias fuertes, hombres sanos, mujeres sanas. Pero si ese vínculo está roto, vamos a tener familias quebrantadas y por lo tanto vamos a tener una sociedad caótica como la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de muchas cosas que son de sentido común. Muchos de ustedes dirán, eso yo lo sé y gracias a Dios lo hago con mis hijos, pero es importante decirlo porque yo me encuentro con muchísimos casos de familias, de problemas, de personas que me cuentan que eso nunca lo tuvieron. Y tal vez es importante decirlo para que quede asentado. Es importante decirlo porque tal vez muchos padres no se dan cuenta de algunos elementos que necesitan para ser fuertes a sus hijos. Y esos padres hubieran dicho, ojalá me lo hubieran dicho, porque yo lo hubiera hecho por mis hijos, pero nadie me lo dijo y nunca se me ocurrió tampoco. Entonces, la próxima sesión, vamos a ver eso. De vuelta los invito a en mi página web van a ver ahí mismo toda la información acerca de los cursos. Los voy publicando aquí mismo. Si, por ejemplo, alguno de ustedes quisiese recibir siempre, cada vez que se publique algo, alguna notificación y demás, todo lo que tienen que hacer es aquí introducir su email, por ejemplo, como está ahí, y simplemente sigan. Tienen que apretar donde dice seguir y van a recibir una notificación simplemente para confirmar que ya están registrados a el sitio para cada vez que yo publique algo lo puedan recibir. Muchas gracias realmente a todos por
acompañarme en esta sesión, a todos los que la están viendo en vivo, a todos los que la van a ver más tarde. Gracias a todos los que han donado. Les recuerdo nuevamente, en unos días les voy a mandar todo el material para que ya comiencen a leer. Gracias por seguirme. Los invito a los que no estén suscritos a suscribirse a este canal, a poner la notificación de tal manera que no se pierdan ninguna sesión, ningún video al respecto. Denle me gusta por favor a este video. Y muchas gracias. El que tenga preguntas, el que tenga consejos, sugerencias, agregar algo, aportar, corregir algo, ya saben, me pueden contactar por WhatsApp, me pueden contactar por las redes sociales, me pueden contactar por mi página web. Les deseo una muy buena tarde, les deseo lo mejor. Espero que entre todos nos podamos ayudar y crecer y llegar a ser las mejores personas que podamos ser. Así que gracias a todos y les deseo lo mejor. Saludos a su familia, a sus esposos, sus esposas, a sus hijos. Y ya saben, cuenten conmigo para lo que necesiten. Chau, chau.